Las fuerzas intermoleculares son aquellas que unen a las moléculas de forma electrostática, es decir, se dan atracciones entre cargas positivas y negativas. Primero tenemos el dipolo-dipolo, que ocurren en las moléculas polares, que son las que forman momentos dipolares permanentes, es decir, un extremo de la molécula es parcialmente positivo y el otro negativo, atrayéndose entre sí. Un caso especial es el puente de hidrógeno que ocurre entre el hidrógeno y el flúor, el nitrógeno o el oxígeno, y son las más fuertes. Las fuerzas de dispersión de London. Estas están presentes en todo tipo de moléculas, pero tienen mayor relevancia en las apolares. Para que existan se debe crear un dipolo instantáneo que se da cuando los electrones de los átomos se mueven de tal manera que crean un dipolo. Por un momento una parte es parcialmente positiva y la otra negativa, y esta induce otras moléculas apolares cercanas a crear dipolos conocidos como dipolos inducidos. También se pueden crear interacciones ion-dipolo que básicamente se da entre un dipolo permanente o inducido y un ion que puede ser catión o anión. Pero, ¿por qué son tan importantes estas fuerzas? Debido a que influyen en las propiedades de los compuestos como solubilidad, temperatura de fusión y ebullición, viscosidad y tensión superficial, como se verá en los siguientes experimentos. En este experimento vamos a observar cómo las fuerzas intermoleculares afectan el punto de ebullición de los compuestos. En este caso se tiene agua destilada, etanol y aceite vegetal. Se tomó una muestra de 80 ml de cada una y se las expone a las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Cabe recalcar que el lugar donde se está realizando el experimento está a una altura aproximada de 2.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que la presión atmosférica es ligeramente menor a la estándar, de modo que los tres compuestos se vaporizarán antes de alcanzar la temperatura normal de ebullición. Los puntos de ebullición de referencia de cada uno aplicando la respectiva corrección por presión atmosférica son los siguientes. Los tres presentan fuerzas de dispersión. El agua y el etanol son moléculas polares y adicionalmente presentan puentes de hidrógeno. El compuesto con menor cantidad de fuerzas intermoleculares alcanzará antes su punto de ebullición. El etanol ha sido el primero en alcanzar su punto de ebullición. Esto se debe a que al ser una molécula pequeña no siente fuerzas de dispersión tan intensas y además solo forma un puente de hidrógeno por molécula. El agua ha alcanzado su punto de ebullición antes que el aceite. Esto se debe a que a pesar de que el agua presenta fuerzas de dispersión y dos puentes de hidrógeno por molécula, las fuerzas de dispersión en el aceite son más fuertes, al estar constituido por moléculas de ácidos grasos insaturados que tienen una alta masa molar, por lo que es más polarizable y además tiene mayor superficie de contacto. Realizaré un experimento sobre la tensión superficial. En esta propiedad actúan dos tipos de fuerzas intermoleculares, la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. En la primera parte del experimento actuarán solamente las fuerzas de adhesión. Esta es la propiedad en la cual se unen dos superficies de materiales iguales o diferentes y cuando entran en contacto se juntan por las fuerzas intermoleculares. Utilizaremos sustancias como el agua, el aceite y el alcohol, en donde veremos su interacción con cada sustancia con un pedazo de plástico. A continuación, podremos observar la interacción de fluido y superficie. Con esto, podemos corroborar que el agua es la que tiene la mayor tensión superficial, ya que al tocarlo continúa flotando, en el aceite se va hasta el fondo y en el alcohol se fue al fondo directamente. Como última parte del experimento, tomando en cuenta que el agua tiene fuerzas intermoleculares bastante fuertes, quisiera ejemplificar cómo éstas se pueden hacer más débiles o más fuertes. A continuación mezclaremos la misma cantidad de agua con azúcar y con sal para poder observar si los huevos flotan. Una vez mezcladas las sustancias, procederemos a ver si los huevos flotan. Como podemos observar, al agregar la sal, aumentan estas fuerzas debido a que pasamos de tener fuerzas dipolo-dipolo a ion-dipolo, volviendo la estructura cristalina más fuerte y ocasionando que el huevo flote. Por el contrario, con el azúcar no ocurre esto, ocasionando que el huevo se vaya hasta el fondo. En conclusión, se puede afirmar que las fuerzas intermoleculares sí afectan a las propiedades de los compuestos, en este caso específicamente la tensión superficial y el punto de ebullición. En el experimento 1 se vio cómo los compuestos con fuerzas menos intensas de atracción fueron los que alcanzaron antes el punto de ebullición.
En el segundo experimento se observó cómo el agua es la que tiene mayor tensión superficial debido a sus puentes de hidrógeno, que son fuerzas más intensas que en los otros compuestos.